dominio 3 de parte de la Nogai, ¿verdad? ¿Qué hemos venido hablando? Hemos venido hablando de dominio 1, propósito de la auditoría. Tenemos que tener como propósito ya no solo señalar, ¿verdad? Ya no solo decir, miren jóvenes, estos son los resultados, sino aparte de ser una persona de asesoramiento para la organización, ¿verdad? Tenemos que llegar a ser asesores de la organización en pro de mejorar los riesgos, y también nos habla de mantener el valor, ¿verdad? Cómo desde auditoría, alineando los objetivos, ayuda a la organización a mantener su valor. Entonces, eso nos hablaba el dominio 1. El dominio 2 nos hablaba temas de ética. Por ahí se dejaron algunos casos. Eso, todas las normas siempre van a tener un espacio para la ética. Yo como construyo la ética es el ser de la persona. Horas y horas y horas conversando de que hay que ser honesto, hay que tener integridad, objetividad, y etc. Pero es de la persona. Aquí, al final, cada quien trae desde su hogar ciertos valores que en su vida profesional, y no solo como auditor, ¿verdad? Sino como cualquier función que realicen, cumplir, ¿verdad? Entonces, esa parte, ahí sí que aunque los libros lo digan, es de la persona. Yo ahí me quedo con eso, es de la persona, cumplir con sus temas éticos. Posterior, pues, ya venimos al dominio 3, que nos hablaba un poco del tema de los fundamentos de la auditoría, cómo investir a la auditoría. Se recuerdan que ahí hablamos un poco del tema de que a la auditoría hay que darle una jerarquía independiente de la alta dirección. De hecho, mirábamos las 3 líneas de defensa y decíamos, la auditoría no puede estar directamente ligada a una gerencia general, por ejemplo, porque toda observación, ¿cómo le vas a decir a tu jefe prácticamente? ¿Verdad? Mire, tenés esto erróneo y hay que corregirlo, ¿verdad? Muy probable nunca se entera el directorio. Entonces, las buenas prácticas nos dicen, tercera línea, ¿verdad? La tercera línea la reporta el directorio, enviste con el estatuto de auditoría y comienza a alinear qué espera el directorio de auditoría, ¿verdad? ¿Qué riesgos quiere que auditoría evalúe constantemente? Desde un tema de monitoreo, auditoría, per se, y nunca olvidando que después con las observaciones que detectemos, llegar a un tema de asesorar en las mejores prácticas. Y bueno, después nos vamos a un cuarto dominio, que es el que vamos a ver ahorita y es el que se está proyectando en pantalla, que es el dominio de transformar la auditoría interna en un socio estratégico, ¿verdad? Prácticamente aquí ya va hablando un poco de la ejecución de la auditoría, cómo tenemos que iniciar desde una planificación estratégica, dice. Auditoría interna tiene que alinear total con los objetivos de la organización. Ustedes como auditores tienen que tener la capacidad de determinar, digamos, ustedes lideran un departamento de auditoría, ¿hacia dónde va el negocio? El negocio va hacia una expansión regional, hacia una expansión departamental. El negocio va hacia diversificar productos. Y entonces nuestras auditorías deberían ir en función de los posibles riesgos. O sea, nuestras empresas van en función de la innovación, riesgos tecnológicos, riesgos emergentes, como sé. ¿Qué auditorías vas a realizar para mitigar esos riesgos, ¿verdad? Para demostrarle al directorio que la empresa está cubierta. Hoy, ¿qué riesgos emergentes tenemos? Ciberseguridad, la IA. A lo interno, pregúntense, ¿ustedes ya están usando IA? Si ya están usando IA, pregúntense, ¿ya hay una gobernanza de la IA? ¿Ya hay seguridad de la información para el uso de la IA en sus organizaciones? Si no existe, justamente la auditoría entra para normar esa parte, para auditar esa parte. Los negocios, pues, ahí sí que aprenden a vivir y hoy la novedad es comenzar a optimizar procesos con IA. Pero ¿será que Ángel, cuando usa la IA y le pregunta, pues la IA es muy compleja, ¿verdad? Pero usamos, la IA es OpenAI, es inteligencia generativa. Podemos tener conectores como Cloud, Copilot, Gemini.
podemos tener ChatGPT, que digamos esos solo son algunos temas, pero es más profundo el tema de la IA. Pero pensemos que Jocelyn tiene acceso a Copyline y sube los archivos, ¿verdad? De su proceso. ¿Será que ya tenemos una gobernanza en nuestras áreas? Justamente, ¿verdad? Entonces, si la institución va en función de optimizar procesos, mejorar procesos con IA, ¿cómo auditoría evalúa que se cubran todas las bases, ¿verdad? Hay que gestionar recursos, asegurar que el talento, el presupuesto y la tecnología estén donde más se necesitan, ¿verdad? Y aquí también entra. Gestionar recursos no es solo gestionar temas de plata, temas de herramientas, ¿no? Como buenos líderes de auditoría, la norma lo que me invita es, bueno, conozcamos el negocio. El negocio es retail. Tenemos que tener por lo menos dentro del equipo un buen sistema para realizar inventarios. Entonces eso amarra herramienta tecnológica o proceso manual, pero también necesitamos un recurso experto en inventarios. Pero también necesitamos presupuesto, ¿verdad? Porque de repente este recurso no es barato, ¿verdad? De repente el giro del negocio es joyería. Necesitamos un experto, porque imagínese usted visita la agencia tal en Oakland y usted solo ha ido a inventariar. Tiene que tener un experto que le diga si lo que usted fue a ver son justamente las joyas que debería ir a ver. Su personal tiene que tener la capacidad. Y si hoy no la tiene, la norma me dice, prepáralos. Prepáralos para tener eso. Prepara presupuesto, ¿verdad? Para tener a lo mejor de lo mejor. Prepara para tener herramientas tecnológicas. Entonces eso es gestionar recursos. Comunicación eficaz, construir relaciones de confianza y reportar hallazgos que impulsen el cambio. Es evidente que auditoría siempre lo van a ver como, pues, alguien que de repente no se pone en el zapato de ventas, por ejemplo. Pero como buenos líderes de auditoría, tenemos que lograr esa alianza, le llamo yo. A mis equipos le digo, tenemos que crear esa sinergia con ventas, de que ellos entiendan que cada área tiene sus propios objetivos, que ellos sí tienen que vender, pero vender bien con los controles correctos, ¿verdad? Y que si nosotros vamos a ir a auditar bajo la premisa de tampoco exagerar, ¿verdad? Vamos a auditar lo que es, y si vamos a recomendar controles, vamos a recomendar controles que mitiguen riesgos, pero que también ayuden a que la venta se mueva, ¿verdad? No, tampoco vamos a poner un gran control, ¿verdad? Y hacer robusto, y para vender, por ejemplo, un producto, llevarme todo un día. Entonces, hay una máxima es como una premisa que dice que los controles no deben ser más caros del riesgo que limita. Imagínense que implementar un gran control, gente, cuantificar el tema de pérdida de tiempo, cuantificar toda la burocracia, me encarece vender mi producto, vender mi botellita de agua, me la encarece. Entonces, no, ahí auditoría está, ahí sí que no tiene esa comunicación y no está creando relaciones, ¿verdad? Calidad y mejora, dice, un compromiso innegociable con la excelencia y la evolución constante en la práctica. Yo siempre lo digo, nuestra carrera es de seguir estudiando, seguir preparando, es muy amplia. O sea, ustedes aquí se están creando un juicio profesional con muchos de la teoría, muchos de repente ya están en la práctica, y lo van aprendiendo y van juntando teoría y práctica y traen un juicio, pero hay más temas. Tenemos auditorías forenses, auditorías informáticas, ahora ya hay auditorías de la IA, del sistema de gestión de procesos, las tradicionales financieras, operacionales, o sea, es muy amplio, ¿verdad? Y después de que eso es muy amplio, después nos vamos a rubros, porque no es lo mismo auditar un banco que tiene sus propias regulaciones de acuerdo a la Junta Monetaria, que auditar un hospital. Un hospital va a tener sus particularidades, ¿verdad? De repente sí tiene procesos, pero hay que entender, ¿verdad? Y de repente desde la operacional, usted se tiene que preparar para entender qué es lo que va a ir a auditar. No sé si ahí estamos claros, dudas, comentarios. Excelente, Juan. Saben que conmigo, pues si alguien quiere levantar la mano y tomar el micrófono, con gusto. Si por ahí está la timidez, pues también me pueden escribir y yo tomo la palabra a responder sus consultas. Aquí estamos para resolver, ¿verdad? Aquí la idea es que usted se lleve el conocimiento de la experiencia que yo pueda tener.
Dice que la planificación estratégica comienza con la comprensión profunda del entorno. Esto siempre se lo va a decir cualquier sistema de gestión de control interno. Llámese una ISO 31000, llámese COSO, llámese las NOGAI, normas globales de auditoría interna. Conozca lo que va a auditar. Es que usted no puede llegar con Evelyn y de repente ya de tesorería y auditarle, pero mira, pero tú qué me estás auditando si ese no es mi proceso, entender el negocio, ¿verdad? Entender el negocio es en qué industria se maneja el negocio que vas a auditar, y después cada proceso el auditor se debe volver experto, y es ahí donde nuestra carrera genera valor. Yo por eso digo, es más fácil que un CPA termine gerenciando que un administrador de empresas termine auditando, ¿verdad? Porque obviamente como buenos CPA, pues si nos aprendemos todos los procesos, pues ya tenemos ahí buena base. Ya sabemos qué hace recursos humanos, ya sabemos qué hace IT, todo el famoso back office, ¿verdad? En la cadena de valor, logística, ya sabemos, cadena de suministro, qué hacen, cuáles son sus controles, y más si uno entra más profundo, ¿verdad? Cuáles son sus objetivos, cuáles son sus puntos de dolor, sus famosos gap, ¿verdad? Entonces nosotros ya lo sabemos y vamos aprendiendo. Entonces es más fácil cuando alguien se va desarrollando terminar siendo un gerente, ¿verdad? Obviamente, si después a esto lo amarramos, puede ser con algo financiero, un ENVI, pues es más fácil, ¿verdad? Que venga un administrador, un economista a querer auditar, porque de repente es muy engorroso el tema, y después también tener un poco de, yo le llamo, pues uno no le tiene que poner corazón a los comentarios, porque aquí no me dejarán mentir que auditoría no somos queridos, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar más los comentarios, rumores, y a veces pues es parte del trabajo, ¿verdad? Que nosotros tal vez solo somos policía, y ahí a veces son alarmas, ¿verdad? Si usted escucha que a usted solo lo tratan de policía, de que el que señala, hay que comenzar a tener una interacción con las áreas, comenzar a hacer encuestas de satisfacción para entender qué estamos haciendo mal. De repente nosotros no estamos entendiendo bien el negocio, y otras veces, pues aunque lo entendamos, si usted encuentra un fraude, ahí le contará. Si ustedes no han tenido la experiencia de detectar un fraude, cuando usted detecta un fraude y tiene que, haga de cuenta, recientemente este año donde yo trabajo, salía de más de 20 personas, ¿verdad? Pues no creo que lo vayan a querer a uno, ¿verdad? Por la investigación que uno hace o el informe que uno presenta. Entonces, hasta eso. Hay que conocer los procesos del gobierno, evaluar la estructura de mando, ¿verdad? Hay un directorio, hay una gerencia operacional, financiera, IT, recursos, gestión de riesgos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Y eso lo vamos a aprender en el módulo 2. Evaluemos riesgos. En la práctica les he de decir que auditoría, no, por decirlo así, no hace las matrices de riesgos, auditoría. Por lo general se apoya uno en el área de riesgos, porque la teoría dice que los riesgos los evalúa la administración y define controles. Porque si no, usted se vuelve juez y parte, ¿verdad? Imagínense, Denis en su proceso de créditos, él dice que está el riesgo de incobrabilidad, y él mismo se define qué documentos pedir, y a la vez también se los audita. Después dice, ay, fue madre, yo solo pedí 2 documentos con el DPI ya, di fiado. Y de repente, no, ¿verdad? Había que pedir DPI, revisar el buro crediticio, teníamos que tener dirección, algún recibo que me garantice a dónde irlo a buscar si no paga, algunas referencias laborales, que me demuestre que sí tiene los ingresos necesarios, ¿verdad? Pero como él solo definió que con el DPI se daba el crédito, y ahora que ya se materializó que se dieron créditos a diestra y siniestra y hasta personas que no pagan, entonces ahí, ¿verdad? Pero cuando uno está haciendo, y eso lo vamos a ver en el módulo 3, basado en riesgos, uno evalúa las matrices de riesgos, hace una criticidad de las áreas, qué riesgos tiene cada quien, y comienza a planificar sus auditorías, ¿verdad? Dice que una estrategia de auditoría debe ser el reflejo del éxito organizacional. La norma 9.2 define el camino para que la función evolucione al ritmo del negocio, ¿verdad? Y eso es claro. Imagínese que usted está en un negocio que comenzó con 5 puntos de venta. Y entonces de repente
usted y un junior sacaban la tarea para estar auditando financieramente, para estar haciendo auditoría operacional. Por ahí de repente te lo dejaba a un lado porque, bueno, no hay mucho, ¿verdad? De vez en cuando le hacía una auditoría. Ah, pero ahorita ya no son 5, ahora son 50 agencias. 2 auditores no pueden sacar el chance, ¿verdad? Usted como líder de auditoría tiene que ir a vender el valor de la auditoría al directorio y por qué tiene que ir creciendo a ese ritmo, ¿verdad? Yo tengo que alinear mis objetivos, tengo que demostrarle al directorio, ¿verdad? Yo para poder salvaguardar y apoyarte necesito estos recursos, ¿verdad? Y obviamente ahí dependerá de la autorización, ¿verdad? Cada iniciativa de auditoría debe conectar directamente con una prioridad estratégica de la empresa, ¿verdad? Visión a largo plazo, definir qué capacidades necesita desarrollar su función en los próximos 2-3 años, ¿verdad? Por ejemplo, recientemente nosotros, 2020, ¿qué fue? 2024, estábamos con mi director reunidos, analizamos lo que venía para los siguientes años, tenemos que entrarle a los nuevos riesgos. Ya se comenzaba a hablar de riesgos de IA muy fuertes, riesgos de ciberseguridad, riesgos de negocio en marcha. Nos tenemos que enfocar en el BCP. Si ustedes no saben qué es BCP, es el Business Continuation Plan, ¿verdad? Plan de continuidad de negocio. Que amarra qué pasa si hoy se cae el sistema operativo. ¿Cuál va a ser el plan para no dejar de vender, ¿verdad? Porque el negocio tiene que continuar. ¿Qué pasa si mi cadena de suministro se cae? ¿Qué pasa si ahorita por la guerra no viene producto? Ya estoy preparado. Todo eso se ve ahí. ¿Qué pasa si los software se caen? Estoy salvaguardado con mi software. Es muy complejo ese tema. Bueno, ¿tenemos la capacidad? No. No hay un experto. 2025 nos fuimos con una asesoría. Pagamos una firma externa y con presencia a nivel mundial. Segundo año, 2026, ya lo teníamos. Desde 2024 ya teníamos la ruta, que es justamente este segundo año, es comenzar a integrar al equipo de auditoría, el área de auditoría de IT y BCP. Ya, se integraron. 2027 para cerrar cabal los planes a mediano y largo plazo, a 3 años. Es el incremento de este personal, ya comenzar a buscar un software para hacer pruebas de vulnerabilidad, que esto ya es más especializado, pero todo tiene un costo. Su servidor, pues como ya lo saben, si no se lo mencioné, pues yo estoy por cerrar mi posgrado también en auditorías en sistemas, especializándome en esa parte, ¿verdad? Pero entonces uno tiene que comenzar a ver su visión, ¿verdad? No solo pensar en el ahorita. Uno como auditoría también tiene que ir de la mano hacia dónde va el negocio. Medición del éxito, establecer indicadores claves que demuestren cómo la auditoría ayuda a proteger y mejorar el valor, ¿verdad? Hay que tener los famosos KPI, cantidad de hallazgos críticos. Nosotros le hacemos una valoración a los informes rojos, informes amarillos y verdes. Verdes, que fue el proceso muy satisfactorio, amarillos, que hubieron oportunidades de mejora, y rojo, que, ojo, ahí hay muchos hallazgos críticos. Y a la vez después nos vamos por los hallazgos. ¿Cuáles son los de mayor crítica? Los más críticos. ¿Y cuál es el plan de acción del dueño del proceso? Y darle seguimiento para que se cumpla. Ahí es donde la auditoría le comienza a dar valor, porque ya no solo es, yo señalé que el proceso de recursos humanos está mal. No. Ahora yo te estoy acompañando y te he dado sugerencias de cómo corregirlo, ¿verdad? Y hasta que no lo corrija, yo no voy a dejar de dar seguimiento. Ahí mantiene el valor uno de la organización. ¿Estamos ahí, jóvenes? Excelente. Metodologías y planes sólidos dicen resultados consistentes. La norma 9.3 y 9.4 estructuran el cómo y el cuándo de la ejecución de la auditoría. Por ejemplo, la metodología 9.3 dice que hay que implementar guías, plantillas y herramientas que aseguren la calidad y que sea uniforme, ¿verdad? ¿Qué papeles de trabajo? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser tu metodología de auditar? Vamos a auditar primero haciendo un programa de auditoría, definiendo el alcance, los objetivos, las pruebas a realizar. Ahí a uno va estandarizando para que hoy aquí estamos ¿cuántos? Por ejemplo, en donde yo trabajo somos 100 auditores, o sea, para que vean la magnitud. Aquí tal vez sabemos ahorita 12, ¿va? Ahorita nosotros somos el equipo que vamos a auditar. Si yo pongo a Geraldine a auditar un proceso, a Evelyn, a Roberto,
a Brenda, a Natalia, es probable que cada quien desde su juicio profesional lo haga como puede o como lo sabe hacer. Pero como buen líder de auditoría yo debería estandarizar. Bueno, para auditar esto, primero vamos a definir y conocer el proceso. ¿Conocemos qué hace el área de cobros? Sí, conocemos. ¿Lo tenemos claro? Sí. ¿Sabemos cuáles son los riesgos de cobros? Sí. ¿Sabemos si hay riesgos altos? Sí. ¿Sabemos qué controles mitigan esos riesgos? Sí. ¿Sabemos si dentro de cobros hay un tema fiscal, financiero inmerso? Sí. Fiscal, sabemos que hay que estar haciendo las famosas reservas, ¿verdad? A fin de año. Si usaron el método de la reserva. Financieramente, cómo la falta de cobro afecta el flujo de caja. Y así, ¿verdad? Entonces, primer punto, pues nos vamos a reunir y vamos a definir el programa de auditoría. ¿Qué pruebas va a hacer Denis? ¿Qué pruebas va a hacer Natalia? ¿Qué pruebas va a hacer Roberto? ¿Qué pruebas va a hacer Brenda? Vamos a definir el papel de trabajo. ¿Qué debe llevar el papel de trabajo como mínimo? Vamos a definir cómo vamos a comunicar los hallazgos. Vamos a esperarnos hasta el informe. O si hay un hallazgo crítico, lo vamos a comunicar oportunamente, que debería ser así. A lo largo de mi experiencia me ha pasado. Equipos de auditoría donde de repente estamos en un seguimiento y es como que, mira, y ese hallazgo es importante. ¿Y por qué no lo has comunicado? Estoy esperando el informe final. No, entonces para evitar esos juicios de cada auditor, mejor definimos un valor. Si cuando tú tengas un riesgo alto, activa la alarma para que tu coordinador se involucre y lo comunique, porque no vamos a esperar hasta el informe. Imagínate que sea un proyecto de un mes y hoy estamos encontrando el hallazgo y es nuestra primera semana de auditoría. O sea, dentro de 3 semanas vamos a prácticamente a comunicarnos. Si es crítico, lo comunicamos hoy. Pero todo eso se establece ese estándar, ¿verdad? Dice que hay que tener, que el plan de auditoría hay que hacer un inventario priorizado de trabajos alineados a la evaluación de riesgos recientes, ¿verdad? O sea, no solo es un copy-pasta todos los meses, todos los años. Como el año pasado ya esto, lo copiamos, lo pegamos y lo volvemos a auditar. No, hay que hacerle un análisis. Por ejemplo, para hacer el plan de auditoría es qué nuevos riesgos hay, qué nuevos procesos hay, qué nuevos riesgos críticos existen, qué riesgos emergentes trae la industria. Según mi analítica de hallazgos, cuáles fueron las áreas que más hallazgos existieron y críticos, cuáles se corrigieron, cuáles no. Todo eso le va a ir dando un valor para uno ir sumando y diciendo, acá me voy a enfocar. No solo es copiar y pegar, ¿verdad? Y finalmente hay una flexibilidad. Permite ajustes ante riesgos emergentes o crisis que cambian prioridades, ¿verdad? El directorio puede venir y pedirle a uno, mira, Herbert, creemos que por acá hay algo que no estamos revisando. Yo no puedo decir no porque no está en mi plan. Hay que hacer espacio para atender eso. Nos enteramos que de repente ahorita ya están usando mucho la IA. Hay un riesgo ahí. Auditemos el gobierno de la IA. ¿Cómo es posible que Denis sube a diestra y siniestra contratos confidenciales para que le hagas resumen la IA? Estamos seguros que esa información no va a ser robada. ¿Qué dice el sistema de seguridad de la información, verdad? Pero entonces como auditoría también tenemos que estar alertas, ¿verdad? Y de repente me tocaba una auditoría de logística, ¿no? Pero dejo de hacer esa, porque ahorita creo que el riesgo más importante es que no hay una gobernanza sobre los riesgos del uso de la IA. ¿Estamos ahí, jóvenes? Excelente. La coordinación elimina la redundancia, dice. La norma 9.5 dice, busca la sinergia entre los diferentes proveedores de aseguramiento. Dentro de una organización, es muy probable que no solo auditoría interna haga revisiones. Por eso hay que tener una sinergia, también hay que tener ahí un poco de comprensión, ¿verdad? Resulta que ahorita está leyendo la interna, revisando el proceso de abastecimiento. Y tú también lo quieres ir a revisar, ¿verdad? Y de repente también hay una ISO y el auditor de ISO también la está auditando. Ojo, hay que crear esa sinergia, ¿verdad? Ahorita es prioritario la ISO, pues dejemos que audite la ISO.
¿Se pueden auditar los tres a la vez? Claro que se puede, pero también hay que entender que el dueño del proceso tiene que cumplir primero su proceso y después también atendernos a nosotros. Entonces, por eso dice, hay que coordinarnos también, ¿verdad? Hay que ser un poco comprensible. Hay que coordinar esfuerzos, compartir información con riesgos y cumplimiento, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay áreas ya maduras de riesgos, los de riesgos van a revisar controles. Mira, dame tu última revisión de controles, quiero ver qué tan efectivo fue. Resulta que el procedimiento de ventas, ahorita no todos sus controles fueron exitosos. Entonces, por el momento, este trimestre, este mes, voy a esperar. Hace recientemente pasó riesgos evaluando sus controles y fue satisfactorio. Entonces, eso es lo que nos invita acá. Confianza en otros proveedores, ¿verdad? De poder utilizar el trabajo. Siempre hay que tener ahí el escepticismo. Visión holística, dice, proporcionar al consejo una imagen completa y coherente del aseguramiento organizacional, ¿verdad? Aquí también va muy amarrado a que no hay que ir a decir de más ni de menos, ¿verdad? Cuando usted tiene el acceso al comité, usted va a ir a contar lo más crítico, pero lo más verídico, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en otro módulo. Hay que tener las evidencias claras. Hay que gestionar los recursos, dice. Gestionar los recursos es asegurar el motor de las funciones. El principio 10 se enfoca en que el director de auditoría interna obtenga y despliegue los activos necesarios para cumplir el plan. Hay que tener una gestión financiera, asegurarse el presupuesto, ¿verdad? Hay que asegurarse que ese presupuesto nos permita tener la suficiente mano de obra, el suficiente personal calificado. Y esto conlleva también el tema económico, ¿verdad? Es que si yo voy a tener ahí por ejemplo, de los que no he mencionado, a un Emanuel, a un Eddie, que son expertos en temas fiscales, muy probable ellos, su valor de mercado, por decirlo así, es X cantidad. Y por menos no vendrían a trabajar al equipo. Pues hay que darle el valor a la plaza, ¿verdad? Entonces hay que presupuestar eso. De repente hay que preparar más a Geraldi y el equipo. Entonces hay que tener horas de capacitación y eso es costo, ¿verdad? Capacitaciones internas, capacitaciones externas. Vamos a comenzar a hacer analítica de datos. Si no hay conocimiento, hay que salir a buscar esos cursos y eso tiene que valor y todo eso tiene que estar en el presupuesto. Vamos a usar nuevas herramientas, la licencia de Power BI, la licencia de o sea, la licencia de IDEA. Todo eso tiene valor. Gestión de recursos humanos, dice. Atraer y retener talento con las habilidades técnicas y blandas adecuadas. Hoy en el mundo corporativo ya no solo se mencionan habilidades técnicas, ¿verdad? Habilidades técnicas, muchos acá las podemos tener. Pero ya se habla de habilidades blandas, ¿verdad? Eso ya viene de años. ¿Cómo se llama? Caitlin, Brenda, Evelyn deberían tener la capacidad de poder trabajar en equipo, tener una comunicación asertiva, toma de decisiones. Todo eso es el profesional de hoy en día, ¿verdad? Ya no solo es, no, Roberto es muy bueno haciendo su trabajo. Excelente, Roberto es muy bueno, pero ¿qué más? De repente es muy bueno, pero no se comunica, es muy tímido, no le gusta ir a presentar los informes. No, tiene que ser un auditor que pueda comunicarse con las otras áreas, ¿verdad? Que pueda trabajar en equipo, que aparte de su tecnicismo que está aprendiendo aquí o se puede especializar en algo más, también tenga esas habilidades blandas, ¿verdad? Recursos tecnológicos, es implementar software de auditoría, análisis de datos para aumentar la eficiencia. Hoy en día, auditorías tradicionales ya no van. Hoy en día se habla de un mundo VUCA. El mundo VUCA nos dice que la vida es muy versátil, volátil. Entonces, nosotros también tenemos que tener una mentalidad VUCA, ¿verdad? Ahí se los dejo por ahí para que lo busquen, ¿verdad? El mundo VUCA. Que el mundo es muy volátil, muy cambiante, que tiene que ser muy analítico uno, ¿verdad? Eso es lo que nos dice, lo que nos dice ahora, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre, que el mundo a veces es ambiguo, ¿verdad? Pero para evitar esa ambigüedad, esa incertidumbre, ya no podemos hacer auditorías tradicionales, buscar auditorías más analíticas. Ya no puedo revisar costos e irme, por ejemplo, yo me puedo pensar,
Usted trabaja en una, esta dice que es agua cascada. Esta agua, ¿verdad? Agua cascada, dice, 30 centavos de dólar. De repente, antes se iba usted una por una y revisaba sus grandes hojas, ¿no? Hoy no. Hoy hay que revisar masivamente cuántas unidades se producen, cuánto es el estándar, o sea, en tiempo real. Monitorear como auditoría. Ir monitoreando los costos. Se disparó un costo. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que un lote de producción falló. Bueno, pero eso es una merma. ¿Pero por qué le está cargando otro lote? Porque ahí me está sobrevalorando el lote. Lo que pasa es que no querían que se enteraran. ¿Sí me entienden? Entonces ahora ya es más información, ¿verdad? Hay que auditar. Ya no puedo ir papelito por papelito. Ya no puedo ir con los viáticos. Ya no puedo ir con los viáticos así de papelito. De repente agarrar las grandes liquidaciones de viáticos. Tengo que buscar, y eso es con una gobernanza de datos, tengo que buscar cómo lograr analizar en tiempo real, si es posible, de manera preventiva y con la mayor cantidad de registros. Dice que la tecnología es multiplicador de impacto. Dice. O sea, hoy en día es análisis de datos, uso de IA, yo le sumaría. La IA no les va a venir a quitar el trabajo, pero aquellos profesionales que sepan usar la IA van a tener mejores oportunidades. Yo los invito a que incluso cuando aquí se dejan tareas, usen la IA, pero siempre confirmen las fuentes, ¿verdad? Yo estaría en contra de decirles no usen la IA, sería ir en contra, ¿verdad? No, usen la IA, pero úsenla, ahí sí que responsablemente. Verifiquen siempre las fuentes, tengan cuidado si son IAs gratis, que no les vayan a estar robando la información, porque todo lo que ustedes colocan ahí, si es una IA gratis, eso va a servir para modelar más cosas, ¿verdad? Y entonces no sabemos si después alguien puede ingresar y robarles información confidencial de sus empresas. Por eso hay que tener cuidado. Sistema de gestión de auditoría, centralización de papeles de trabajos, hallazgos y seguimientos y recomendaciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos todo centralizado, tenemos nuestra matriz de hallazgos. Entonces, veamos la auditoría que le hicimos a cumplimiento en enero. Fue la auditoría tal, ahí está. ¿Qué hallazgos existieron? ¿Dónde está el informe? Vamos a la matriz de seguimiento. Los hallazgos que se detectaron, ¿ya fueron cerrados? Sí, ya fueron cerrados. ¿Cómo fueron cerrados? ¿Dónde están las evidencias? O sea, todo centralizado para mayor alcance, ¿verdad? Y seguimiento. ¿Dudas, comentarios hasta ahí, jóvenes? Excelente. Comunicación de manera eficaz es la clave del impacto real. Dice, el principio 11 define cómo la comunicación transforma los datos en acciones correctivas. Dice, hay que tener relaciones con los stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Son nuestras partes relacionadas. Y nuestras partes relacionadas, como vimos en las 3 líneas de defensa, es el directorio, pero también son dueños de proceso, nuestros mismos compañeros, algún proveedor que nos preste algún servicio, algún técnico específico. O sea, tenemos que construir puentes de diálogo constante con la alta dirección y el consejo, ¿verdad? Estos se amarran con el famoso comité de auditoría. La alta gerencia nos da ese tiempo para irle a presentar, no para que a veces es muy limitado. Calidad de la comunicación, dice, garantizar que los mensajes sean objetivos, claros, concisos y constructivos. Usted no le va a ir a decir al comité, es que en nuestra auditoría hackeamos la caja chica y nos faltaron 1,000 quetzales. Pero yo vendo 40 millones al mes. O sea, ¿eso qué es? O sea, no me hagas perder el tiempo, pues. Allá, corríjanlo ya. No, le vas a ir a mostrar cómo la auditoría está dando soporte, aquellos hallazgos de alto impacto que están poniendo en riesgo el negocio, ¿verdad? Como el ejemplo clarito de la IA, ¿verdad? Mira, o sea, ya se dieron cuenta que todos en la organización están subiendo a diestra y siniestra información confidencial. Hay que definir una política. Ahorita es el mayor riesgo. Necesitamos alinearnos a la actualidad y necesitamos no esa limitación, porque hay formas de que sigan usando la IA, pero de forma segura, ¿verdad? Entonces, hay formas, ¿verdad? Y asegurar la información, que hoy en día la información es valor. Incluso, pues si ya uno entra en temas de ciberseguridad,
el famoso secuestro de bases de datos, ¿verdad? A muchas empresas de esa forma las extorsionan, le secuestran la base de datos, pero hay que tener cuidado con el famoso phishing, ¿verdad? De que le llegan ahí un correo mero malicioso y si usted no reconoce el dominio, ni lo abra, pues. Y en las cuentas personales también, pues, que ganaste un viaje a las Bahamas. ¿De qué ganaste un viaje, verdad? No hay que traerse todo lo que uno ve ahí, porque le secuestran información a uno. Después lo que le piden es un valor, y no es un depósito, es con criptomonedas, ¿verdad? Lo piden en criptomonedas porque eso no es rastreable. Una criptomoneda se puede disparar en un montón de pequeñas porciones que después, o sea, para hacer una investigación de esa, se pierde primero uno hacia dónde se fue ese dinero. Tantas triangulaciones que existen en el lado oscuro. Entonces hay que tener cuidado. En operaciones en El Salvador, recientemente pasó, y ahora está la IA te copia la voz, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Un gerente le pidió a un cajero que había que pagar una multa y que depositar en criptomonedas, ¿verdad? Y la voz literal era la misma. Entonces hay que tener cuidado. Ahí es donde la auditoría también genera valor, ¿verdad? Porque hay que comenzar a comunicar, hay que comenzar a fortalecer que las únicas, o sea, una entidad gubernamental no te va a decir, si no pagas la multa te cierro el negocio, ¿verdad? Hay todo un proceso administrativo, se involucra el área legal, o sea, no solo es así, pues que va a llegar a la puerta y aquí se cerró, a no ser que sea un negocio fachada, ¿verdad? Pero si es una empresa formal, no es tan así, ¿verdad? Y ante todo, bueno, yo voy a llamar al área legal que venga a entregar cuentas, pues. Manejo de errores y riesgos exige transparencia total. La norma 11.4 y 11.5 aborda las situaciones más críticas del reporte de auditoría. Errores y omisiones. Dice, obligación de corregir rápidamente cualquier error significativo en informes ya distribuidos, ¿verdad? O sea, de humano equivocarse. Yo lo que les diría es que hay que tratar de no perder la credibilidad. Es decir, tú ya le presentaste un informe a compras y se te olvidó colocar un hallazgo significativo. Te puede pasar una vez, pero tienes que evitar la menor cantidad posible, porque si no pierdes credibilidad, ¿verdad? ¿Cómo es así? Y malinterpreté el hallazgo, y no era hallazgo alto, realmente era un hallazgo insignificante, pero ya hiciste, y ya presentaste, y ya alzaste la voz, o sea, ya levantaste la mano, ya lo comunicaste a los gerentes y a todos. Lo puedes corregir, es de humano, pero vas perdiendo una credibilidad. Entonces tienes que tener, pero la norma me dice, sí, hay que aplicar. Lo peor que puede hacer uno es quedarse callado. Ahí sí está mal. Aceptación de riesgo, dice. Procedimientos claros para escalar el consejo si la dirección acepta riesgos residuales inaceptables, ¿verdad? Tenemos que definir un proceso correcto, ¿verdad? Nosotros como auditoría definimos que esto está mal, lo vamos a ver en el módulo 2. Módulo 2 dice que para mitigar un riesgo se puede aceptar el riesgo, es decir, yo vivo con eso, ¿verdad? A mí me importa que siga la operación como está y si pasa, pues que truene. Se puede mitigar. Hay que definir un control. ¿Cómo hacemos para que eso no, el riesgo sea menor, ¿verdad? Que la probabilidad que me roben sea menor. Entonces el cajero todos los días tiene que cerrar su caja y reportar. Y el control está definido, es que hay alguien administrativo validando que todos los días se entre el dinero. Entonces ahí se va mitigando, ¿verdad? No le dejamos libre albedrío a los cajeros, sino ya les definimos un control. Se puede transferir, eso pasa mucho, por ejemplo, en las bodegas, ¿verdad? Tengo el riesgo de que si existe un incendio, pago un seguro, ¿verdad? Yo ahí estoy como que con esa teoría de costo, porque realmente sí transfiero, pero hay un costo de oportunidad. Entonces ahí viene mi mentalidad financiera y digo, está el famoso CO, ¿verdad? Costo de oportunidad. Se me quema toda la bodega y ¿qué vendo? Más ahora que cuesta traer producto de China por todo el tema, ¿verdad? O de la India. Y si se me quemó toda la bodega, sí, me la van a pagar aquí dentro de 6, un año. Pero para mí ese es el costo de oportunidad que deje de vender, ¿verdad? Hasta que venga el nuevo pedido. Pierdo lo menos posible. Y finalmente, evitarlo, ¿verdad? Es decir, no, eso lo estamos haciendo mal.
Por dar un ejemplo, pues, si alguien vive ahí, el ir a poner un piso de venta en el Gallito, ¿para qué voy a ir a poner uno, verdad? Si en aires puede ser muy delicado, ¿verdad? Entonces evito esa parte, ¿verdad? Como hay un riesgo alto, mejor no, ¿verdad? La calidad, un viaje de mejora continua, dice que el principio 12 institucionaliza el programa de aseguramiento y mejora la calidad. Para eso hay que tener una evaluación, revisiones periódicas del cumplimiento de las normas y códigos de ética. Tenemos que tener una medición, uso de métricas para evaluar la eficiencia y la efectividad de la función. Hay que tener KPIs, ¿verdad? Planificadores ejecutados, calidad de hallazgos, cantidad de recomendaciones implementadas, revisión de cada auditoría por un líder completamente competente antes de su cierre, ¿verdad? En mi experiencia, por ejemplo, de mis distintas áreas, no sale un informe, o sea, el auditor no tiene autonomía de sacar un informe. Él hace el borrador, si no lo autoriza el coordinador y en su defecto, si no lo autorizo yo, no sale un informe. No le damos libre albedrío, por ejemplo, Evelyn no podría sacar un informe si no tiene el rango, ¿verdad? Si ya está como supervisor, sí, porque se supone que le va a pasar el control de calidad, le va a revisar que toda observación y hallazgo esté debidamente documentada, ¿verdad? Algunas métricas de desempeño, dice, una función de alto rendimiento, la norma 12.1 sugiere que lo que no se mide no se puede mejorar. Esa es una máxima también de la mejora continua. Si ustedes hoy en día en sus procesos no se están midiendo, nunca los van a mejorar. ¿Cómo van a saber si están haciendo bien su proceso, verdad? ¿Cómo Jocelyn va a saber que está haciendo eficientemente su proceso, que está cumpliendo? ¿Cómo va a saber Dulce? Hay que medirse. Hay que ponerse indicadores, ¿verdad? Yo pago. Según tu proceso, hay que ponerte métricas. Para generar el lote de pagos tienes 24 horas. ¿Cuántos pagos hiciste a la semana, 15 días, un mes? ¿Y cuántos de esos pagos cumplieron con tu métrica? Porque si no, de repente, el papel sí aguanta con todo, ¿verdad? 24 horas y me estás pagando a la semana, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo. Y en auditoría lo mismo. Acordamos hacer auditorías, estamos cumpliendo con los plazos, estamos profundizando, todo eso es una métrica. Por aquí hay unos ejemplos, dice, el famoso cumplimiento del plan, porcentaje de auditorías completadas versus planificadas, tiempo de ciclo, rapidez desde el inicio del trabajo hasta la emisión del informe, aceptación de hallazgos, porcentaje de recomendaciones aceptadas por la dirección, capacitación del staff, que tanto estás capacitando al staff, y valor percibido, resultado de encuestas de satisfacción, ¿verdad? No hay que tenerle miedo y le preguntar, mira contador, respondeme estas preguntas y te doy libertad. Te doy libertad para que me contestes. Y él nos va a colocar, no, sí, tus hallazgos han sido de valor, definitivamente, solo han sido una pérdida de tiempo, y ahí es donde uno tiene que comenzar, ¿qué estoy haciendo mal, verdad? Supervisión activa elevada al estándar del trabajo. Dice, la norma 12.3 asegura que la calidad se construya desde la base de cada auditoría. Hay que tener una instrucción, asegurar que el equipo comprenda los objetivos y el alcance del trabajo desde el día 1, ¿verdad? Por eso nosotros un programa. ¿Estás claro cuáles son tus objetivos? ¿Estás claro cuáles son tus pruebas? Pero tus pruebas no solo son pura repetidora, no. Tienen que haber un análisis. ¿Qué buscamos? O sea, ¿qué queremos encontrar con esa auditoría, ¿verdad? Revisión de evidencia, eso es clave, ¿verdad? Con el consejo que les doy. Sus informes tienen que hablar por sí solos, pero si van a poner hallazgos críticos, la evidencia tiene que ir atrás. Y desarrollo de talento, utilizar la supervisión como una oportunidad de coaching para los auditores junior, ¿verdad? Y aquí yo me quiero centrar un poco en el coaching, ¿verdad? Porque hay un coaching inverso. Es muy probable que de repente Magdalena tenga un conocimiento en una rama específica superior a la de su servidor. No tenemos que cerrarnos, y eso no nos quita ser líderes. El que yo le diga a Magdalena, usted es experta en, que me viene, temas de minería. Su servidor no conoce nada de minería. Ayúdame a entender, ¿verdad? Puede haber coaching inverso, ¿verdad? Uno aprende de todas las personas. Nunca hay que cerrarse. Uno no se las sabe todas, ¿verdad?
En síntesis, el dominio 4 es una gestión integral de auditoría. Hay que buscar la excelencia, alinear los objetivos, tener la capacidad, y tener la capacidad no solo de tener personas con títulos, ¿verdad? Sino personas que hagan sus funciones correctamente, tener las herramientas correctas y tener software de apoyo, técnicos de apoyo, ¿verdad? Y una influencia. Tenemos que volvernos esos asesores. Tenemos que volvernos unos asesores de las áreas auditadas. Conclusión, el director de auditoría como arquitecto del aseguramiento gestiona la función de auditoría, es en última instancia gestionar la confianza en la organización. La función de la auditoría diferencia entre una función que solo vigila y señala, le sumaría yo, y una que realmente impulsa la organización. El éxito del director de auditoría, capacidad para equilibrar la gestión administrativa con la visión estratégica, fortaleciendo el gobierno corporativo. ¿Dudas, comentarios a este punto, jóvenes? Ninguna, licenciado. Listo. Entonces aquí vimos que hay que planificar correctamente. Le vamos a entrar al último módulo. Igual, en lo que pongo la presentación, abro micrófono. Si alguien trabaja en auditorías, que nos pudiera dar sus comentarios, qué tan apegado, qué tan, diríamos, en una evaluación sigma, qué tanta desviación Q de lo que yo estoy hablando con lo que se vive en la realidad, ¿verdad? Que muchas veces, pues, para que no crean ahí que uno pues solo viene a hablar y lo que dice la presentación, aquí tratamos de acoplar la teoría con lo que vivimos en la práctica. Ahí dejo un micrófono si alguien en lo que coloco la otra presentación. Comunicados, digamos, la otra semana tenemos parcial, según yo, déjenme validar. Déjenme un minuto. Vamos a ver. Aquí solo por conocimiento general, ¿quiénes trabajan en auditoría? Que levanten la mano. ¿O que hayan trabajado alguna vez en auditoría? Creo que pocos o nadie, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ir aprendiendo. Solo déjenme, vamos a ver el comunicado de la coordinación. Dice fechas de exámenes, segundo semestre. Entre semana, cursos de las 17:30 a 19 horas, 24 y 26 de agosto. Ese no sería el de nosotros. Cursos de 19, 31 de agosto al 2 de septiembre. Entonces la otra semana nosotros no nos toca examen. Ok, a nosotros nos tocaría hasta el martes 1. Hasta lo que veamos hoy viene en el examen. Obviamente la otra semana vamos a repasar y vamos a darle una introducción al módulo 2, a entender un poco los riesgos. Ok, excelente. Vamos a cerrar la Nogai entonces. Esta es la parte 5 y con eso cerramos. Todas las normas tienen algo que te dicen qué hacer. El problema es que nunca te dicen cómo hacerlo. Aquí vamos a tratar en el módulo 2 y en el módulo 3, por lo menos, la parte esencial que vimos. O sea, tal vez no vamos a llegar a este módulo 5 ya en la práctica, porque esto ya voy a hablar mucho de ejecutar auditoría, porque es un mundo, ¿verdad, joven? Pero por lo menos que ustedes se lleven la idea de que evaluaron riesgos, por eso me quedo tranquilo, que cada vez que van a auditar, su mentalidad va a ir, ¿qué riesgos tiene este proceso? ¿Qué riesgos tiene el proceso de conciliaciones bancarias? ¿Qué riesgos tiene el proceso de proveedores, de cuentas por pagar? Hay que entrelazar los riesgos, las áreas, ¿verdad? Porque hay diferentes procesos. Y en el otro es qué auditorías elegir, ¿verdad? ¿Por qué voy a auditar esto? ¿Por qué voy a auditar? Con eso me quedo tranquilo. Ya después, pues sí va a tener que ser en la práctica. Cuando ustedes trabajen, pues, ¿qué audito? Por ejemplo, ahorita nuestros programas de auditoría están riesgos, procesos,
riesgos financieros, riesgos fiscales y expertise del auditor, porque siempre hay un expertise del auditor. Se juntan esos 5 y se arma el programa de auditoría. Obviamente, si no, comenzamos a agarrar, ¿verdad? Cada proceso, pero cada organización es distinta, entonces se complica. ¿Me comentan si ya pueden ver mi pantalla? Excelente. Dominio 5 dice excelencia en el desempeño de auditoría interna. Aquí lo que nos va a hablar de el corazón operativo de la auditoría moderna. El dominio 5 transforma la teoría ética y estratégica en acciones concretas y resultados tangibles para la organización. Primero dice que hay que tener una planificación estratégica. Aquí nos está diciendo, no auditamos por intuición, ¿verdad? No es que uno se va a poner que llueva, no, ¿verdad? O voy a poner aquí todas las áreas y voy a comenzar zapatito, cochinito, esta área toca auditar. No, sino un análisis, ¿verdad? ¿Por qué esta área se va a auditar más que esta otra área, ¿verdad? Porque tiene más riesgos críticos, porque a nivel de historial los controles siempre se han cumplido en esta área. Eso tampoco quiere decir que la voy a dejar de auditar, pero de repente ya no va a ser con más frecuencia las auditorías. Porque los nuevos riesgos me hablan mucho de ciberseguridad, de tecnología. IT, te pusiste solito en el foco. Son los riesgos emergentes. Te tengo que auditar, tengo que ver tu BCP, tu DRP, tu vía, ¿verdad? ¿Qué pasa hoy si se cae el negocio? ¿Estás preparado, IT, para dar soporte? ¿O nos cruzamos de brazos y, pues bueno, pasó un accidente? Y ya. Todo eso lo ve el BCP. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en su centro de trabajo, Denis, ahorita hay una huelga? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Geraldine, si ahorita pasa un accidente institucional y hay que salir al público a comentar, ¿verdad? Los famosos bancos tienen muy fortalecido esto. ¿Qué pasa si ahorita en las noticias está saliendo en las redes sociales que el banco GT va a quebrar y se comienza a crear un rumor en las redes sociales? ¿Estamos preparados? ¿O ahorita vamos a comenzar a llamar a lo loco? ¿Quién me ayuda? ¿Y qué hacemos? Y llamemos al abogado. No, tiene que haber un plan de contingencia. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa, Evelyn, si ahorita el transporte que usan los empleados se va a huelga? ¿Qué plan hay? O ya no operamos. Tiene que haber un plan para ver qué pasa, ¿verdad? Si nos vamos a home office, no nos vamos a home office. Si me recuerdo yo, ¿verdad? En una organización que trabajé, había mucho tema logístico de transporte. Pues bueno, jóvenes, por lo menos durante el día no vamos a trabajar, porque muchas veces las huelgas en la noche paran. Y bueno, tocará trabajar turnos de noche. Obviamente les vamos a pagar sus horas extras, que por eso conlleva, pero ese es el plan de acción, porque no podemos dejar de operar. Pero eso no fue que a lo loco se pusieron, sino ya sabían, ¿verdad? Por eso, ¿saben quiénes tienen también bien marcado eso? La industria de aviación. Cuando va a pasar un accidente, que es muy poco, dicho sea de paso, digamos, el transporte más seguro es volar. De 1 millón de vuelos, posiblemente uno le pasa algo. Entonces, imagínense, el riesgo es bajo, ¿verdad? Lo malo es que usted cabal tenga la suerte que sea el día que el avión se caiga, ¿verdad? Por si alguien va a volar, no se me va a asustar, ¿verdad? A veces yo lo pienso cuando estoy volando, ¿verdad? Ojalá yo no sea el del mío, porque mi mente de riesgo siempre me recuerda esa estadística. Pero ¿qué hace? El piloto y el copiloto sacan su manual de acciones a tomar, ¿verdad? ¿Me está tirando tal alerta? ¿Qué protocolo procede? ¿Un motor dejó de funcionar? ¿Qué protocolo? Porque ya saben qué hacer. Ahora yo le pregunto, ¿será que sus organizaciones están listas? ¿Qué pasa si hoy su software se cae? ¿Van a dejar de vender? Háganse esa pregunta. Por ejemplo, Brenda Karina, ¿usted en qué trabaja? Sin decirme el nombre de empresa. ¿En qué industria trabaja? Tal vez si tienen ahí timidez de conversar, pues escríbalo, un par que me quiera escribir. ¿Qué pasa con la industria retail? Si caen los sistemas, dejamos de vender, Walmart deja de vender. ¿Qué procede?
¿Ustedes les ha pasado que están en una caja y se cae el sistema? Yo muchas veces veo que no le venden a uno, lo tienen ahí esperando a uno. ¿Será que ese debería ser el procedimiento? ¿O deberían estar preparados con planes de contingencia? De decir, bueno, no vamos a tener a la gente todo el día parada y hasta que regrese el sistema, ¿verdad? Tiene que haber un plan de contingencia. Por eso les digo, los de aviación lo tienen clarito. Y Ángel, bienvenido, gusto saludarlo. Gracias, Lick. Buenas noches, compañeros. Fíjese, Lick, que en donde yo laboro he visto que las compañeras de venta, al momento de que, como dice usted, se cae el sistema, lo que hacen es que trabajan con envío. Ya después, ya cuando viene el sistema, pues ya empiezan a facturar y ya pues ya comparten la factura, ¿verdad? Así he visto yo que se acciona cuando pasan sus casos, ¿verdad? Ya tienen un plan de contingencia, ¿verdad? Y eso también es lo que el auditor puede evaluar. Porque lo peor que pueda estar pasando es que es iniciativa de ellas, que no debería ser. Debería haber un manual atrás que les diga qué hacer. ¿Por qué? Porque si lo dejamos a discreción, pues usted puede pensar en una solución, Geraldine, una solución, y ahorita le vamos a dar la palabra a Jocelyn, y ella puede tener otra solución. Jocelyn, bienvenida. Buenas noches, licenciado. En mi caso, casi que digo lo contrario con lo que dice Ángel, porque, por ejemplo, donde yo estoy, sucede mucho que nosotros utilizamos el sistema de SAP. Es un sistema que se utiliza de forma interna, pero es casi que multiusos para todo tipo de situaciones que nosotros usamos. Pero se da la casualidad que como es un sistema que lo paga la empresa, pero se da el caso de que se cae el sistema a nivel general. En mi caso, yo ya no puedo tener el seguimiento con el cliente hasta que lo vuelva a habilitar. Ha pasado situaciones que pasamos casi alrededor de más de 4 horas esperando que se vuelva a habilitar y nosotros no podemos hacer nada porque realmente no nos funciona ninguna acción. Por ejemplo, ver los SKU o ver el seguimiento de algún pedido o créditos. O sea, ahí sí que en ese caso nosotros no hemos tenido como una solución. Nosotros hemos propuesto de que brinden alguna plataforma extra para tenerlo ahí, pero sin embargo no se ha cumplido y afecta en todas las áreas. O sea, ningún área puede venir e ingresar al sistema, por lo mismo que no se tiene como otra acción de un plan de emergencias de nosotros para y no tener como que esos atrasos, porque al final nosotros seguimos recibiendo más como cotizaciones, si lo queremos llamar así, y nosotros tenemos el atraso, porque al final es el sistema y hay que volver a tener todo activo otra vez. Sí, totalmente, ¿verdad? Y justamente ahí el auditor, ¿cómo le puede dar valor? Ahorita lanza la palabra a Noemi. ¿Cómo puede tener valor el auditor? Evaluemos. Hay un historial de incidentes. Yo le puedo prestar que IT o áreas involucradas. Eso no lo contabilizan porque no le quieren dejar una evidencia a la alta dirección de las falencias, ¿verdad? Entonces hay como auditores. No, aquí tenemos que tener un plan de emergencia. Porque hoy son 4 horas. Y si un día son 4 días, o sea, no vendemos. ¿Y qué le decimos al dueño? Que no llegamos a las metas porque se cayó el sistema. Algo hay que hacer, ¿no? Pero ese algo hay que hacer, no hay que dejarlo a discrecionalidad. Es decir, Jocelyn no tiene que, de ella se le prendió ahorita la idea y lo hizo. No. Como análisis de riesgos, si esto llega a pasar, ¿qué hago? Se me activa un plan de contingencia. Se activa el comité de contingencia, ¿verdad? Y entonces activamos los planes, ¿verdad? Porque no vamos a dejar de vender, ¿verdad? Si no, el negocio se cae. Algo tenemos que hacer, pero algo bien estructurado, porque si, imagínense, desconozco cuántos pisos de venta puede tener, pero pongámosle que sean unos 50 pisos de venta y que dentro de esos 50 pisos de venta sea cada persona la que tome su mejor solución. Ahí lo que armamos es un desorden, ¿verdad? Noemí, adelante. Sí, nosotros creamos en una empresa lo que usted decía, algo emergente que se active al momento de un problema. Así como mencionaba la compañera, algún enlace con SAT. Entonces, ya no se pueden certificar las facturas. Esa empresa trabaja con Infile. Entonces,
tenemos delegada a una persona que en algún momento que falle el sistema de InFile empiece a tomar los datos de las personas para ofrecerles no solo Deme enviarles un sus minuto. facturas. Ajá. Nos decía Noemí. Sí, eso pasa mucho con la conexión que hay que hacer con el facturador ahora con FEL. Y pasa mucho, pero como usted bien dice, ¿verdad? Ustedes ya tomaron una acción. Porque... Sí, nosotros automáticamente pasa eso y se delega, toma el cargo la persona que ya se delegó para tomar datos y enviar la factura posterior por WhatsApp. Y no solo eso, sino que se les da un 5% de descuento por la compra, por el inconveniente. Otra cosa es cuando falla el sistema de POS y los cobros con tarjeta. Es el mismo procedimiento y la misma persona ya se le capacitó para que brinde las cuentas de banco y no dejar al cliente en el aire de que o no se va a poder vender o quedamos mal con el cliente. Correcto. Y yo, claro, y yo aquí incluso pudiera apostar que para llegar a eso, más de alguna vez tuvieron que sufrir algo que les dolió mucho, y que dijeron, no, aquí hay que hacer algo, pues. Y si no, pues hay que felicitar a ese equipo administrativo que toma la batuta y ahí sí que previene, ¿verdad? Antes de que me pase algo, mejor busco cuál debería ser la solución, ¿verdad? Pero por lo general, digamos, muchas organizaciones que no tienen su análisis de riesgo maduro, hasta que no les pasa algo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Todo un día no hubo sistema y no vendí nada. Pero eso no puede pasar, dice el dueño, ¿verdad? Y entonces ahí tomamos acción para futuro. Pero muchos de los que están aquí, si algún día tienen la posibilidad de administrar procesos, tienen que buscar ser preventivos. ¿Cómo? Mi proceso, si llega a fallar, no me va a cruzar de brazos, ¿verdad? Si no hay una cultura de riesgos, ¿cómo yo también apoyo a que haya una cultura de riesgos? Y auditoría también hace lo mismo. Evalúa los posibles riesgos que puede pasar y decir, mira créditos, como decía Jocelyn, ¿qué pasa si ahorita no tienes conexión? ¿Qué haces? No, si yo no puedo entrar al buró crediticio, yo no apruebo nada. Y si eso pasa 5 días, 10 días, o sea, 10 días no apruebas crédito. Y el giro de mi negocio es dar créditos, producto financiero a personales. Imagínense, una semana sin dar créditos, mi indicador se cae. Tiene que haber una acción. Pero excelente. Pero la auditoría ahí puede sumar, tenemos que dice que aquí vamos a centrarnos al principio 13. Hay que tener una planificación eficaz otra vez. Hay que establecer el qué, cómo y cuándo del trabajo. Eso lo vamos a aprender en el módulo 3. ¿Qué vamos a auditar? ¿Cómo lo vamos a auditar? ¿Y cuándo, verdad? Porque hasta hay una oportunidad de auditar. No es auditar a lo loco, ¿verdad? Yo les digo, por ejemplo, un proceso tan sencillo como un arqueo de caja. Una buena oportunidad es cuando ya se está acercando la quincena. Porque si alguien va a tomar dinero, es porque no llega a su quincena y tiene la mentalidad o la esperanza de reponerlo el día que van a pagar. Por dar un ejemplo, algo chiquitillo. Entonces, por ahí cuando se acerca quincena o fin de mes, si usted le cae al que ha agarrado dinero, ahí lo cacha. Consejo que le doy. Pero así cada proceso, ¿verdad? ¿En qué momento auditar? Voy a revisar impuestos. ¿En qué momento puedo revisar impuestos que pueden dañar a la organización? De repente solo el IVA, no. Me interesa más toda la declaración anual, ¿verdad? Cuando ya esté presentada la anual para ver si lo hicieron bien. ¿En qué momento, verdad? Ejecución técnica, dice, transformar datos en hallazgos y conclusiones sólidas y comunicación y seguimiento. Generar cambios positivos a través de reportes y monitoreos. Por ejemplo, el principio 13 dice, planificación como cimiento, hay que alinear la estrategia, conocer el trabajo con los objetivos del negocio. O sea, la auditoría debe ir conectada, otra vez no lo repite, a la alineación estratégica del negocio.
Tiene que haber una eficiencia operativa, maximizar las herramientas tecnológicas y talento humano, ¿verdad? Tenemos que buscar la forma, o sea, si de repente usted iba a hacer inventarios en papel, ¿cómo ahora puede llevar otra herramienta, ¿verdad? Claridad de expectativas, definir desde el inicio qué constituye un éxito. Dentro de la norma 13, pues se divide la comunicación fluida durante todo el trabajo. La auditoría no es un proceso secreto, ¿verdad? Aquí hay que trabajar con transparencia, con el auditado, es vital para la obtención de información, ¿verdad? Es como que top secret lo que te estoy auditando, no, también el auditado tiene que entender que le estoy auditando, porque después cuando le pida cuentas es como, vos, pero si yo ni sabía que estabas auditando, pues yo solo te vi pasar ahí y preguntar. No, con toda confianza uno te queda, mira, voy a iniciar un proceso de auditoría del proceso de reclutamiento y selección. Necesito gerente de recursos humanos, me delegues quienes me van a entregar cuentas, porque mis procesos van a ser A, B, C y D. No puedo estar yo ahí pasando, ¿verdad? Obviamente pueden haber pruebas sorpresivas para algún proceso, pero o sea, yo no puedo hacer todo mi proceso en secreto y después querer decirle al dueño del proceso, dame tu plan de acción, pero ¿plan de acción de qué? Si yo no sé ni qué me estás auditando, pues. Actualizaciones periódicas, informar sobre el progreso y cualquier obstáculo encontrado, ¿verdad? Si no nos den información, necesitamos indagar más sobre el hallazgo, todo eso lo tenemos que levantar. Gestión de expectativas, dice, asegurar que los auditados comprendan los tiempos y los requerimientos de información, ¿verdad? Cultura de no sorpresas. Los hallazgos críticos deben discutirse tan pronto como se identifiquen. A veces los auditores tienen ese temor, ¿verdad? Encuentran un hallazgo fuerte y es, mejor no lo digo hasta que tenga el informe. Pónganse que es un fraude y aquel ya se dio cuenta, al otro día renuncia, se va. Y usted espera no hacer un informe para comunicar. Ya cuando usted comunica, no, que detecté que el analista de créditos o el analista de compras se pusieron de acuerdo y estaban robándose fondos del cliente A y se lo pasaban a clientes B y hacían triangulación. Sí, pero aquel renunció la semana pasada. O sea, tuviste que activar un protocolo, ¿verdad? Tuviste que activar un protocolo y no sorpresas. Evaluación de riesgos específicos del encargo. Debemos profundizar en los riesgos específicos del área auditada para priorizar nuestros esfuerzos en las pruebas, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos críticos del proceso de tesorería, del proceso de contabilidad, del proceso de ventas, proceso de compras, proceso de abastecimiento, proceso de resguardo de inventario, ¿verdad? Hay que identificar, mapeo de amenazas. Yo le pondría vulnerabilidades a los objetivos del proceso auditado. Hay que tener una evaluación, identificar barreras de las empresas para mitigar esos riesgos. Hay que priorizar, enfocar tiempo en riesgos con mayor impacto y probabilidad de ocurrencia. Caso práctico es auditoría de nóminas. Riesgos de empleados fantasmas requieren pruebas directas, ¿verdad? Si ese es el riesgo alto en nómina de que existan plazas fantasmas, pues ¿cuál va a ser tu prueba, ¿verdad? De repente ir a hacer un inventario de personas. Definición de objetivos y alcance, dice la norma 13.3, establecer límites claros, evita el scope creep y garantiza que el informe final responda a las necesidades iniciales. El otro es, el término scope creep es prácticamente corrupción en el alcance, ¿verdad? Eso es lo que nos dice ahí, que hay que evitar una corrupción en el alcance. ¿Por qué? Porque yo me definí A, B, C y D y resulta que en el informe estoy diciendo que todo está bueno, pero nada me hace referencia a mi programa de auditoría. Es decir, ¿cómo es posible que tú digas que auditaste reclutamiento y selección según el plan, pero en tu informe estás diciendo que los procesos de capacitación y desarrollo organizacional son adecuados y por ende das un resultado satisfactorio? ¿Dónde se corrompió? Por no tener claro, ¿verdad? ¿Cómo te fuiste de una área hacia otra área? O de un proceso A hacia otro proceso A, o de hacer una prueba directa a hacer otra prueba. ¿Dónde? Entonces, por eso hay que tener claro los objetivos, ¿verdad? ¿Qué busco en la auditoría?
Objetivos de aseguramiento, confirmar si los controles están operados como se diseñaron, ¿verdad? En el módulo 2 lo vamos a ver, en la matriz de riesgos. Vamos a ver que hay una evaluación de riesgos, hay un riesgo inherente, se definen controles, pero esos controles, la teoría lo que dicen es que, y más cosas, hay que ver el factor humano. En temas de cumplimiento, siempre se hace la siguiente anécdota, ¿verdad? Eso es como aquella persona que tiene dinero, ¿verdad? Y vive con miedo. Dice, como aquí parece que mi barrio es peligroso, pues entonces voy a instalar alarma, voy a instalar sistemas de cables eléctricos. Pero resulta que un día sale a las carreras y no activa las alarmas y no activa su sistema eléctrico. ¿De qué le sirvió tener el gran control? Si después se olvidó que hay un factor humano, que el factor humano lo tiene que activar y no lo activó, le robaron, ¿verdad? Así de fácil. Así son los controles en la organización. Alguien que tiene que ceder un crédito se le olvida cumplir. Alguien que tiene que ejecutar un pago, pero tiene que validar que el pago sea real y no ficticio, se le olvida validarlo. Alguien que, para ir hasta lo operativo, ¿eh? Alguien que tiene que despachar un producto, se le olvida que tiene que validar que tenga factura y entrega producto. Alguien que tiene que recepcionar producto, se le olvida que para poder aceptar y que se lo carguen a su inventario, tiene que validarse que venga en buen estado, que sea justamente lo que dice la nota de envío. Por dar un ejemplo, factor humano, ¿verdad? Entonces nosotros en nuestras auditorías confirmar si los controles están operando como se diseñaron, ¿verdad? Dijeron que para dar créditos arriba de 20,000 quetzales necesitan la autorización de X persona. ¿Se está cumpliendo? ¿No se está cumpliendo? O Ángel a libre albedrío está dando créditos. Jocelyn está dando créditos parejo, sin que cumplir con la documentación. Objetivos de consultoría: proporcionar asesoría para mejorar la eficiencia de un proceso. Delimitación del alcance: especificar qué queda fuera de la revisión para evitar confusiones. Y flexibilidad controlada: el alcance puede ajustarse si durante el trabajo se descubren riesgos no previstos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Excelente, continuamos entonces. Dice la 13.4, la importancia de criterios de evaluación. Dice, ¿contra qué comparamos la realidad? Los criterios son la regla con la que medimos el desempeño. Fuentes de criterios, una ley, ¿verdad? Pues la ley del ISR dice que son gastos deducibles, dice nuestro código tributario. Ahí ya estoy comparando con una ley. Me voy al artículo 21, dice, son gastos deducibles que sean necesarios, pertinentes y nos ayuden a generar renta. ¿Ese es tu criterio para revisar gastos? Ya es una ley. Tu otro criterio es políticas internas. La política dice A, B, C y D. Ahí está tu criterio. Marcos de referencia, ¿verdad? Es que pasa que estoy auditando conforme el código tributario, estoy auditando conforme las NIF pymes, y las NIF pymes me dicen que para evaluar los inventarios se registran el costo histórico y se hace una remedición al final del periodo a valor neto realizable. Entonces yo estoy haciendo mis pruebas de valor neto realizable, estoy haciendo mis pruebas de deterioro, estoy viendo si mis inversiones fueron evaluadas correctamente. Ahí está mi fuente de criterio. COSO, ISO, ¿verdad? O mejores prácticas de la industria. Por aquí va a decir, y si no lo dice, porque siempre la pregunta es, ¿y qué pasa si no hay nada de eso? Si no hay procesos escritos, no hay un marco de referencia. Las buenas prácticas es que usted se debería reunir con el dueño del proceso, hacer el diagrama del proceso, por decir así. A, B, C, D es lo que tú haces y cuáles son tus puntos de control. Nos ponemos de acuerdo y esa va a ser tu auditoría. Si después, cuando ya te estoy auditando, pero se me olvidó que eso ya no. No. De acuerdo a tu control y que tu primer hallazgo ya va de cajón, que no hay procesos y políticas escritos, pero en la buena práctica tú lo haces A, B, C y D y yo voy a ver si son las mejores prácticas, ¿verdad? Pero consensuamos. Bien, ahí dice, consenso con el auditado, validar los criterios antes de empezar, ¿verdad? Se deja una narrativa y se deja por escrito.
Ejemplo práctico, si auditamos ciberseguridad, nuestro criterio podría ser la norma 27001 o la política interna de contraseñas. Voy a dar un ejemplo. La 27001 es una ISO, tiene un anexo con más de 100 controles para el gobierno de TI. ¿Qué es lo que debería? Temas de infraestructura, temas de seguridad de la información, temas de ciberseguridad, temas de políticas. O sea, ¿qué debería llevar una política de TI? O sea, ahí va a estar todo. El tema es que cumplir con todos esos 100 controles es caro, ¿verdad? Entonces muchos departamentos de TI dicen, no, si yo no quiero una certificación ISO, entonces yo llevo mi trabajo con las buenas prácticas. Hay que consensuar qué son sus buenas prácticas y qué por lo menos de los diferentes frameworks, que eso se llama un NIS, un COBI, una ISO, estás dejando de usar, que puedes usar para tu organización. Dice, asignación óptima de recursos, contar con el talento y las herramientas adecuadas es indispensable para una auditoría de alta calidad. Habilidades técnicas, conocimiento en análisis de datos, leyes específicas o procesos contables. Presupuesto de tiempo, estimación realista de horas hombres necesarias para cubrir el alcance, ¿verdad? No se trata solo de inventar horas, ¿verdad? No, mira, Evelyn, usted tiene una semana para sacar este trabajo. Hay que ser realista. ¿Qué buscamos? Usted solo, por eso en el programa, vas a tener tanto tiempo para hacer tu análisis, tanto tiempo para la prueba A, para la prueba B, para la prueba C, para la prueba D, E, F, G y las que vayas a hacer. Y vamos cuantificando. Después de haber hecho esas pruebas, tienes tanto tiempo para el borrador del informe y después buscar la reunión de aprobación con tu coordinador, tu líder de auditoría. Uso de tecnología, software de auditorías y herramientas de análisis masivos de datos, los famosos CAPs, y expertos externos, ¿verdad? Yo no tengo la capacidad, busco un externo. Yo no sé nada de temas de telecomunicación, ¿verdad? Y tengo que ir a hacer un inventario de aparatos de telecomunicación. Si no hay dentro del equipo, busco un experto. Porque no me voy a ir solo con la etiqueta, ¿verdad? Imagínense, me voy solo con la etiqueta y de repente ya me chafearon algo que vale caro, me pusieron algo que de procedencia china. El programa de trabajo detallado aquí es el mapeo de la ruta que especifica los procedimientos paso a paso para lograr los objetivos, dice. El procedimiento de auditoría, descripción clara de las pruebas, inspección, observación. ¿Cuál va a ser la forma que voy a hacer mis pruebas? Voy a asignar responsables, quién hace qué y en qué fecha, ¿verdad? Trazabilidad. Cada paso del programa debe estar vinculado a un objetivo de auditoría y evidencia esperada. Definir de qué documento o datos servirá el soporte para cada prueba. Entonces, todo eso se define en un programa de auditoría. Se define su objetivo, su alcance, el recurso. Va a ser un auditor senior con un junior, solo un senior. Va a ser un equipo completo. ¿Quién va a ser el líder? ¿Qué va a ser el líder? ¿Qué pruebas va a ser A, B, C y D? ¿Quién se va a encargar del informe? Todo eso se deja ahí. Si hay evidencias, ¿cómo se van a documentar las evidencias? Principio 14, ya es la ejecución del trabajo con rigor técnico, dice. Es el momento de recolectar evidencias, analizar datos y transformar la información en conocimiento útil. Objetividad en la práctica, mantener una mente abierta y libre de sesgos. Eso es importante, no se tienen que sesgar ni predisponer. No, es que Ángel me cae mal. Entonces yo audito con el hígado, ¿verdad? Ah, no, lo que pasa es que Geraldi es una persona muy educada y no, ella nunca va a cometer fraude. Entonces hay un término que se llama escepticismo profesional. Nos tiene que activar las alarmas, ¿verdad? Siempre andar alerta, pero tampoco mal pensado, ¿verdad? En el sentido de, me cae mal y lo voy a ir a buscar hasta debajo de las piedras. Ya me sesgo, ¿verdad? Suficiencia de la evidencia. Esto si lo amarramos con las NIA, dice la NIA 230, que la evidencia sea suficiente y adecuada. Y eso lo sabe el auditor. Como puede que un auditor crea que suficiente es tener 100 hojas, como puede que su servidor piense que solo con una fotografía. Mi recomendación es creen su juicio profesional y siempre lo que hay que decir es, ¿será que con esto, si alguien me contradice, yo puedo demostrar que tengo la razón? Y si la respuesta es sí, ahí está su suficiente. Por uso de 100 hojas y con una hoja, con un PDF, usted le puede demostrar que alguien falsificó una firma. Le da un ejemplo.
Supervisión continua, el papel de supervisor para guiar y el equipo y validar la calidad. Ahora lo que les decía, se definen supervisores para ver que la calidad sea la adecuada. Obviamente estas son las buenas prácticas de las NOGAI, pero hay que también entender un tema de estructura. Yo no le voy a pedir a una pequeña empresa de unas 30 personas que de repente solo tiene para contratar 2 auditores y de repente el auditor principal no se va a dar abasto, ¿verdad? Entonces le deja libertad al otro auditor también de ser autosuficiente, ¿verdad? Recopilación de información estratégica es la calidad de nuestra conclusión depende directamente de la calidad y veracidad de la información. Hay que tener información suficiente, cantidad necesaria para que un tercero llegue a la misma conclusión, ¿verdad? No se trata de estar convenciendo, sino con que solo mire las pruebas y diga, sí, tienen razón. Lo que ustedes están diciendo es eso, información fiable, datos que provienen de fuentes seguras y verificables, ¿verdad? No van a llegar, es que fulanito me contó, que menganito robó, no, fuentes fiables. ¿Cómo llegó a la conclusión de que hay un fraude, que hay un proceso erróneo? Técnicas modernas, entrevistas estructuradas, minería de procesos, análisis de datos masivos, relevancia, filtrar el ruido y enfocarse en los datos que soportan los objetivos del trabajo. Aquí cuando dice filtrar el ruido, obviamente de repente mientras andan auditando va a llegar mucha gente que les va a hacer comentarios, hay que comenzar a separar. Yo siempre digo, cuando uno visita tal vez un tema de una agencia que no es la principal, por dar un ejemplo, siempre hay que ponerle mucho ojo al guardia de seguridad y a la señora de la limpieza, que eso se sabe en todos los chismes. Pero no porque ellos lo digan, es cierto, ¿verdad? Siempre hay que separar el ruido, ¿verdad? Pero cuando el ruido suena es porque piedras caen. Pero entender, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Nos ha pasado, llegas a un piso de venta y cuando en algún descuido llega el de la limpieza, solo para comentarle que el fulanito y el menganito se están robando tal cosa. Hay que ver si es cierto o solo son chismes, ¿verdad? Todo eso se demuestra con pruebas. Análisis potenciales de hallazgos, dice identificar desviaciones entre la realidad observada y los criterios establecidos de la esencia del trabajo. Análisis causa-raíz. Tenemos que buscar cuál es la causa raíz, ¿verdad? Por ejemplo, en el análisis que hicimos aquí que se cae el sistema, no solo es decir se cae el sistema por proveedor externo, ¿cuál es la causa raíz? Porque si uno hace un benchmarking, por ejemplo, ¿quiénes usamos SAP acá? Por ejemplo, cuando la compañera dijo que constantemente se le cae el SAP, yo le pudiera decir que ya por lo menos llevo un año en la organización que no se cae el SAP. ¿Será que sí es el proveedor externo? ¿Será que la causa raíz realmente es un tema de infraestructura? No sé quién más usa SAP acá que nos pudiera decir si se le cae constantemente el sistema SAP. Y si no, entonces la causa raíz, ¿verdad? ¿Por qué a la compañera que tomó la palabra es muy constante que se le caiga el sistema? Ya será un tema de su organización con su infraestructura, no tienen la red adecuada. Causa raíz. ¿Cuál es la causa, verdad? Correlación de datos, comparar la información de diferentes fuentes para confirmar inconsistencia. Hay que tener una discusión preliminar, validar los hechos con el personal operativo para evitar errores de interpretación, ¿verdad? Hay que tener mucho profesionalismo, ¿verdad? Yo siempre he decidido la idea que tú le estés cuestionando al dueño del proceso tu hallazgo, no quiere decir que él vaya a hacer algo para votarlo. A veces tenemos ese miedo y es un gran error, porque a veces es una mala interpretación de nosotros y después nos pegamos contra la pared. Resulta que, pero es que lo que tú estás diciendo no es lo correcto, ¿verdad? Tú interpretaste eso, pero demuéstrame dónde me solicitaste esas aprobaciones, por dar un ejemplo. Cierto, ¿verdad? Documentación de excepciones, registrar cada caso que no cumple con el estándar definido. Evaluación de hallazgos y su impacto. Hay que tener un impacto. Esos hallazgos tienen un impacto financiero, operativo, tienen un riesgo reputacional, tienen una probabilidad de recurrencia, matriz de priorización, ¿verdad? Los hallazgos deben de ir alto, medio y bajo, ¿verdad? ¿Y cuál es su impacto? ¿Va a pegar en las finanzas? ¿Va a pegar en la operación? No. Aquí estamos, ahorita ya hay una ley de contratar menores, pero de repente estamos contratando menores y no estamos siguiendo el procedimiento que debe seguirse.
¿Qué pasa si esto sale a luz? Después van a tachar a la empresa Patito S.A. de explotar menores, de discriminación. O sea, por dar un ejemplo, ¿verdad? Recomendaciones y planes de acción efectivos. El auditor no solo señala el problema, sino que propone una ruta viable para solucionarlo. Les voy a tomar 5 minutos más, jóvenes, para poder cerrar. Ya estamos a 2 sliders de cerrar. Entonces aquí dice que nuestras recomendaciones recomiendan que sean SMART, ¿verdad? SMART es como los objetivos SMART que deben ser específicos, medibles, tener una razón de ser, ¿verdad? Esos son los famosos SMART. Relevantes, con tiempo definido, ¿verdad? No solo se trata de decir, recomiendo que haga esto. Recomendamos que sea específico, que recomienda, que se puedan medir, es decir, que sean alcanzables. No va a poner un control, y aquí cae la máxima, ¿verdad? Usted no va a poner un control que sea más caro, ¿no? Caja chica. Recomendamos que un supervisor salga todos los meses a arquear todas las cajas chicas. ¿Cuántas cajas chicas son? Son 5 puntos. Tenemos 2 puntos en la ciudad de Guatemala, un punto en Quetzaltenango, uno en Petén y uno en Cobán. ¿Cuánto le cuesta a la empresa ir a arquear que ese elemento se vaya a arquear? Tema de gasolina, tema de viáticos, tema de hospedaje. ¿Y de cuánto es el fondo de la caja chica? Pues bueno, las de Guatemala, que son las cercanas, tienen 5,000 quetzales cada una. Y las de allá, de 1,000. Es decir, que lo más caro cuando ir un viaje a Petén sale más de 1,000 quetzales, ¿eh? Ya con viáticos pagados y todo. El control salió más caro que el riesgo. Hay que asignar responsables, análisis costo-beneficio, ¿verdad? Y obviamente la gerencia tiene que estar de acuerdo. Hay que tener una conclusión del trabajo, la conclusión sintetizada del estado general del área auditada, más allá de la lista de hallazgos individuales, ¿verdad? De repente usted tiene un hallazgo crítico y de ahí lo demás fue favorable. Tampoco va a decir que el área de pagos está mal, ¿verdad? No, en términos generales, pues puede ser razonable, a excepción de un riesgo, ¿verdad? Calificaciones globales, ejemplo, satisfactorio, necesita mejorar, inadecuado, ¿verdad? Porque por ese riesgo que se le materializó, usted tampoco va a matar al área, pues. Obviamente tiene ese riesgo, pero tampoco está mal, ¿verdad? Breve explicación para la alta dirección sobre los temas más críticos, reconocer lo que se está haciendo bien, no solo lo malo. Este tercer punto es un dilema del auditor, le cuesta reconocer que las cosas están bien, ¿verdad? Yo no sé quién dijo un día que si no hay hallazgos la auditoría no está bien hecha. No necesariamente. Entonces se tiene que asegurar que usted hizo bien su trabajo, que hizo bien su alcance, bien sus pruebas. Y si la administración está cumpliendo, pues enhorabuena. La conclusión debe estar directamente soportada por la evidencia acumulada, ¿verdad? Si su conclusión fue satisfactoria, es porque si alguien le quiere revisar, es que ¿cómo quieres que le dé un hallazgo si todas mis pruebas, mira, están documentadas? Todos los pagos siguieron el proceso correcto, todas las altas de proveedores siguieron los procesos correctos. Documentación, dice, hay que retener el cumplimiento con las políticas legales de archivo de la organización. Hay que definir un tiempo prudencial, ¿verdad? ¿Hasta cuánto tiempo mantener la documentación? La confidencialidad, ya venimos hablando, ¿verdad? No se cuenta todo lo que se audita. Propiedad y custodia, documentación propia de la organización, controlados por auditoría interna, ¿no? Tema de fraude, hay que mantener hasta que se disuelva el tema legal. Contenido mínimo, objetivos, procedimientos de evidencia, o sea, ¿qué va a ser mi carpeta de archivos? ¿Qué va a llevar? Va a llevar desde el programa, los papeles de trabajo, el informe, los hallazgos y las evidencias de cada hallazgo que voy cerrando. Esa es la documentación que voy resguardando. Principio 15, con esto terminamos. Comunicar y monitorear. Hay que tener una influencia y persuasión, habilidades blandas para comunicar temas difíciles, ¿verdad? Responsabilidad compartida, auditoría reporta, la gerencia actúa, ¿verdad? Por eso le tenemos que vender bien la idea al dueño del proceso que tiene que armar un plan de acción. Visibilidad del progreso, reportar al consejo sobre el estado de las remediaciones, ¿verdad? No es que ya entregue un informe y hay que se quede, no. ¿Cómo va el avance? Audité contabilidad, le encontré 5 hallazgos críticos, solo ha cerrado 2
y eso fue en marzo, y vamos en agosto. Y entonces mantenemos 3 riesgos críticos. La comunicación final del trabajo, componentes de reporte, hay que tener un buen informe de auditoría que tenga objetivos, alcances, limitaciones, hallazgos, recomendaciones y respuestas de la gerencia. Atributos de calidad, claridad, lenguaje sencillo, ¿verdad? Usted en un informe no va a poner todos los tecnicismos porque muchos tecnicismos son de uno, pues, lo más claro posible, ir al grano. Distribución, asegurar que llegue a quienes tienen autoridad para implementar cambios, ¿verdad? No le va a estar enviando pues no es por desmeritar, ¿verdad? Entonces, tesorería, está el tesorero y tiene 5 asistentes. Y entre esos 5 asistentes está Pedrito, que es como el más antiguo y usted le está presentando a él. Él no va a tener potestad. Vaya con el tesorero y si es más con el gerente del tesorero, ¿verdad? Porque él sí le va a poder dar planes de acción. Y hay que tener una reunión de cierre. Espacio final para discutir el borrador y asegurarse que no hay errores de hecho. Valga la redundancia, de hecho, antes de llegar al comité de auditoría, usted ya tuvo que validar con gerencia de la área y con dueño del proceso, que estamos de acuerdo, o sea, para que después en el comité no salgan sorpresas, que dependiendo algunos comités, muchas veces te salen despidos, pues, pero si no, ahí va a llegar el dueño del proceso diciendo, yo no sé nada. Confirmar la implementación de acciones, monitorear continuo, verificar la eficacia, o sea, qué acción se planteó en el hallazgo y si esta se implementó y si es efectivo, ¿verdad? Hay que darle el ciclo. Pues bueno, jóvenes, yo creo que con esa finalizamos. Aquí es un resumen que planificar, habla de la norma 13, ejecutar la 14 y comunicar la 15. Ok, jóvenes. Dicho lo anterior, entonces la otra semana ya el tema que vamos a ver va enfocado para el módulo 2 y hasta acá vendría el examen dentro de 15 días. Pues bueno, mis exámenes no son difíciles, prácticamente sale todo del tema de las presentaciones, no se van a complicar la vida. Conmigo la intención no es ser un stopper para seguir en su objetivo. Yo soy feliz y de los que hoy ya vemos aquí 14 alumnos que están conectados hoy, al final del curso 1 o 2, realmente le generé valor. Ahí yo me voy tranquilo. No me voy feliz por cuántos ganaron, cuántos perdieron, ¿verdad? Porque las notas al final de cuentas es una nota, lo que se aprende para la vida nunca se olvida, ¿no? Entonces, que por lo menos ahí desperté interés hoy en la clase de que hay que tener planes de contingencia, que en estas clases algo desperté que de repente uno no se las sabe todas, pero haciendo referencia con la poca experiencia o mucha que yo tenga, se lleven algo. Entonces ahí yo me quedo tranquilo. Entonces, démosle, jóvenes, los dejo descansar y estamos a la hora. Entonces la otra semana entramos a ver riesgos, pero eso ya es para el segundo parcial. Y nos preparamos, yo dejo cargadas las presentaciones para el examen dentro de 15 días. ¿Sí, Roberto? Sí, no, en Word. Ahora sí, definitivamente no se puede en Word a mano. Yo ahí sí no me meto porque sí me han tocado alumnos que de repente se les complica en Word. Yo entendería que la mayoría deberíamos poder hacerlo en Word, pero si hubiera alguien específico, como que lo entiendo, ¿verdad? Lo entiendo. Que se le complica mucho, hagámoslo a mano. Usted lo que tiene, ajá, sí, hay 5 casos y ya están resueltos. Si usted ya leyó uno, se da cuenta que ya está resuelto. Entonces lo que tiene que hacer es hacer una tablita donde diga principio 1, qué decía el caso y cómo lo resolvieron en forma sintetizada. No quiero copy-paste, sino, el caso 1 hablaba de la integridad de Pedrito Menganito y cómo lo solucionar y listo. Lo que yo quiero es que se hayan leído el caso. Licenciado, es decir que es como que darle una segunda solución a cada uno de los casos. O sea, ya tienen, cada uno es cierto, están resueltos, pero es como darle una segunda solución o segunda opción ante la situación. Ese pudiera dar valor.
No necesariamente, es si entendieron, es tratar de explicar cómo fue la solución. ¿Le quedó claro? Es como hacer el resumen prácticamente. Ok, sí, ya de comprendí. Sí, lo que pasa es que muchas veces uno les deja estas tareas, no ustedes, ¿verdad? Quiero aclarar, no, ustedes son alumnos muy aplicados, pero muchas veces nos ha pasado a nosotros como catedráticos, les dejamos ahí y léanlo, porque ¿y qué pasa? Se quedan en el olvido, ¿verdad? O por lo menos ahorita los voy a obligar a que lean. Sí, ya, aquí fue este caso y aquí lo resolvieron de esta forma. El conflicto de intereses, había el conflicto de intereses que Menganito era novio de fulanita y estaban trabajando y la solución fue, uno los mandaron a otra área, porque así pasa en la vida real también. El atender un conflicto de intereses no necesariamente tiene que ser con el despido, ¿no? Por ahí de repente Dennis comenzó a trabajar con Wendy y de repente, ¿verdad? Comenzaron una relación ya de novios, pero como están en la misma área, de repente entran en conflicto de intereses. O Dennis audita a Wendy o Wendy audita a Dennis, hay que levantar la mano, ¿verdad? Eso es lo que nos dice ahí. Yo quiero que entiendan cómo el caso lo resolvió. Porque si yo les digo solo léanlo, de repente ni lo leen, ¿verdad? Por lo menos ahí me garantizo que si me hizo el resumen, sí lo leo. Eso es prácticamente. Ahora, si usted le quiere agregar otra solución posible, hasta puede tener puntos extra, ¿verdad? Porque es un valor agregado. Lick, perdón, tengo una duda al respecto del trabajo. ¿Los 5 casos van en un documento de Word o cada solución va en cada caso, dijera usted, en cada documento que nos envió? No, debe ser un Word. Y yo por eso le digo lo más fácil posible. Yo lo que haría es una tabla. Yo colocaría caso 1, ¿qué hablaba el caso? O sea, literal, en Word, incluso hasta en Excel lo pudiera hacer. Aquí decía el caso 1 y hablaba de el tema de la honestidad. Entonces eso hablaba aquí. En la siguiente columna, parafraseo de qué trataba el caso. Y en la tercera columna, cómo lo resolvieron. Se acabó. 1, 2, 3, 4, 5 filas, 6 con su encabezado, nombre arribita y listo. Hay un método que se llama KISS, hay que hacer las cosas simples. KISS and simple, KISS and simple. Gracias, Lick. Excelente, jóvenes. Pues bueno, los dejamos descansar y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo martes. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.